Bienvenidos, amigos y amigas, a otra noche de calma profunda. Hoy los invito a cerrar los ojos, a dejar que el cansancio del día se disuelva y a viajar conmigo hacia un rincón olvidado del mundo romano, donde el vapor cálido de las antiguas termas aún respira historias que nadie ha contado. Dicen que cuando el sol se ocultaba tras los muros de mármol y la última luz tocaba el agua quieta, las termas se convertían en un refugio silencioso, un santuario donde el tiempo hablaba en susurros. Las piedras húmedas conservan memorias. El murmullo del agua guarda secretos. Y en esa quietud, cuando el mundo exterior desaparece, puede escucharse un eco antiguo, un eco que no pertenece al presente, sino a vidas que se quedaron atrapadas allí. Esta es la historia de Lucio, un joven escriba que entró a las termas una noche buscando descanso, pero encontró algo muy distinto. Un pasado que despertaba entre el vapor, un mensaje escondido en cada gota, y una presencia que parecía caminar a su lado, como si nunca hubiera abandonado ese lugar. Respira lentamente. Siente cómo tu cuerpo se acomoda. El agua tibia del pasado te rodea, y las voces lejanas empiezan a formar un susurro. Esta es la historia del eco que nunca dejó de sonar. En las termas antiguas, la noche había caído lentamente sobre Roma, cubriendo cada calle y cada arco con una calma que solo se sentía cuando el día dejaba de respirar. Las piedras del camino aún tenían el calor de las últimas luces del atardecer, y el aire llevaba un leve aroma a humo, aceite de oliva y agua caliente. Lucio caminaba despacio, sosteniendo su tablilla bajo el brazo, con el cansancio de toda una semana escrito en la expresión de su rostro. Sus dedos aún llevaban restos de tinta, y cada paso que daba sentía cómo sus pensamientos pesaban más que su propio cuerpo. Frente a él, las grandes puertas de las termas se alzaban imponentes. El mármol blanco reflejaba la luz de las antorchas y el vapor que escapaba por las rendijas parecía llamarlo como un susurro suave. Nunca iba tan tarde, pero esa noche algo dentro de él lo empujó a entrar. Quizás era la necesidad de silencio, de descanso, o tal vez era simplemente una intuición que no terminaba de entender. Con un empujón lento, las puertas cedieron y un aire cálido le acarició el rostro como un abrazo. Adentro, el sonido del día había desaparecido. Solo quedaba el murmullo del agua moviéndose lentamente dentro de las piscinas. El vapor flotaba como nubes suaves que se deslizaban entre columnas enormes y esculturas antiguas. La luz que venía de las lámparas de aceite era dorada, tenue, y hacía que las sombras se movieran con tranquilidad sobre el mármol mojado. Lucio caminó sin prisa, sintiéndose como cada paso hacía eco en aquel espacio sagrado. Mientras avanzaba, recordó las palabras de su maestro: donde hay agua descansan los espíritus del tiempo. Nunca había entendido del todo esa frase, pero esa noche, por primera vez, sintió que quizá había una verdad respirando dentro del vapor. El aire tibio rozaba su cuello, sus brazos, sus manos. La tensión de los músculos comenzaba a disolverse poco a poco, como si la propia terma absorbiera su cansancio. Llegó a la sala principal, donde una gran piscina de agua caliente ocupaba el centro. El vapor ascendía en columnas que parecían tocar el techo, donde las figuras talladas de dioses romanos observaban desde la altura. Lucio dejó su tablilla a un lado y se inclinó para tocar el agua con los dedos. Estaba perfecta, ni demasiado caliente ni demasiado tibia.
Cerró los ojos un instante y respiró profundamente. Se quitó la túnica y la dejó sobre un banco de piedra. El mármol frío contrastó con el calor del aire y por un segundo sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. Entró lentamente en la piscina. El agua lo envolvió con una suavidad que no encontraba en ninguna otra parte del mundo. Era como si el tiempo se volviera líquido y se mezclara con su propio cuerpo. Se sumergió hasta los hombros. Y apoyó la cabeza en la orilla, cerrando los ojos completamente. El silencio era absoluto. No había nadie más en la sala. El eco del agua era tan leve que parecía parte del viento. Lucio sintió que su mente comenzaba a entrar en un estado de calma profunda, donde los pensamientos ya no tenían bordes duros, sino formas suaves como las ondas del agua. Todo estaba suspendido, sin prisa, sin urgencia. El mundo afuera ya no existía. Entonces lo escuchó. No era un sonido fuerte, ni siquiera parecía real. Era un eco, un murmullo muy suave que venía desde alguna parte de la sala. Un sonido que no pertenecía al agua ni al viento. Era como el roce de pasos, como el movimiento de algo ligero desplazándose entre el vapor. Lucio abrió lentamente los ojos, sin moverse, dejando que su mirada se adaptara a la neblina tibia que lo rodeaba. Entre las columnas, una sombra pasó despacio. No era grande, no era definida. Era una figura que parecía moverse al ritmo del vapor como si no tuviera peso. Se detuvo un instante junto a una estatua de mármol. Lucio se incorporó un poco, con el corazón latiendo más lento que deprisa, como si un instinto profundo le pidiera no asustarse. La sombra parecía observar la piscina, pero no tenía ojos. Era solo una forma. El joven parpadeó. El vapor ocultó la figura y cuando volvió a mirar, ya no estaba. Pensó que tal vez su mente cansada le había jugado una ilusión. O tal vez el vapor en la noche tenía su propio juego de sombras. Cerró los ojos nuevamente, tratando de recuperar la calma que el agua le había regalado. Pero el murmullo regresó. Más claro esta vez. No una voz, no una palabras, un eco que parecía surgir de las paredes mismas, como si alguien hubiese hablado allí hace siglos y el sonido hubiera quedado atrapado, esperando a salir. Lucio se incorporó despacio y observó la sala. Todo seguía igual, pero algo dentro de él sabía que ya no estaba solo. Se deslizó por el agua hasta llegar al lado más profundo. Miró hacia el fondo. El agua estaba tan clara que podía ver las baldosas antiguas, cada una decorada con motivos de olas y peces, pero entre esas figuras creyó ver algo más, una forma, un relieve que no recordaba haber visto antes. Se inclinó un poco más, tratando de ver mejor. Y un rostro tallado en la baldosa, cubierto por años de agua y minerales, apenas visible si no se miraba con atención. Los ojos de la figura parecían mirar hacia arriba, directo hacia él. Lucio sintió un escalofrío suave, pero no apartó la mirada. Algo en ese rostro parecía querer hablarle, o tal vez recordarlo. El eco volvió a sonar, más profundo, más cercano, más real. Lucio se giró hacia la sala, esperando ver otra sombra, otra figura moviéndose entre el vapor. Pero esta vez no vio nada. Solo escuchó un sonido sutil, como unas gotas cayendo en un lugar donde no había agua cayendo. El eco parecía viajar despacio, rebotando de columna en columna, como si buscara dónde descansar. Entonces Lucio entendió que aquello no era casual, que esa noche no era como cualquier otra, que él había entrado en un lugar donde el tiempo podía escucharse. Y por primera vez
sintió que el eco lo conocía a él también. El agua tembló suavemente alrededor de su cuerpo. El vapor se movió como si una presencia invisible caminara cerca. Y el silencio, ese silencio tan cálido, parecía estar conteniendo una historia que comenzaba a despertar. El eco seguía moviéndose lentamente por la sala, como si tuviera vida propia. No era un ruido fuerte ni amenazante. Era un sonido suave, casi tímido, como una memoria que despertaba después de años dormida. Lucio permaneció dentro del agua con el cuerpo quieto, sintiendo cómo cada pequeña onda rozaba su piel, envolviéndolo en una calma tibia que contrastaba con la inquietud que comenzaba a nacer. En su pecho. El vapor era más denso ahora. Subía en columnas más gruesas, moviéndose como si respirara. Los mármoles blancos eran apenas visibles y las esculturas parecían flotar entre la neblina como figuras de otro mundo. Lucio observó cómo el aire se volvía dorado por momentos, iluminado por las lámparas de aceite que chisporroteaban suavemente. Cada detalle creaba la sensación de que no estaba en una terma común, sino en un templo vivo donde el tiempo había aprendido a quedarse quieto. Junto a una columna, un hilo de agua cayó desde lo alto. No había visto antes ninguna grieta ni filtración, pero ahora ese sonido marcaba un ritmo suave que parecía entrelazarse con el eco. Ploqui, 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 cada gota resonaba en el silencio como si anunciara algo. Lucio giró la cabeza y observó cómo el agua caía, formando un pequeño círculo sobre la superficie de la piscina. Ese punto brillante lo hipnotizó unos segundos. Mientras observaba, el eco cambió de dirección. Ya no se movía por las columnas más lejanas, sino entre las cercanas. El sonido parecía acercarse a él con cada latido del agua. Lucio tragó saliva y decidió salir de la piscina. No porque tuviera miedo, sino porque una parte de él quería entender qué estaba sucediendo allí. Caminó hacia el borde y el mármol frío bajo sus pies húmedos le devolvió una presencia real, tangible. Se secó el rostro con la mano, pero el vapor volvió a cubrirlo de inmediato. La sala parecía más grande que cuando había entrado. Las columnas parecían más altas, las sombras más profundas. El silencio pesaba más, como si la terma quisiera que él se quedara allí un poco más. De pronto, algo llamó su atención. Una línea fina de agua descendía por el mármol de una estatua cercana, pero no era agua común. Esa línea brillaba con un tono opalescente, como si contuviera luz dentro. Se movía lentamente por la superficie tallada, como si siguiera un camino marcado. Lucio se acercó despacio, con la respiración ligera, siempre atento al eco que parecía seguirlo desde lejos. Tocó la superficie mojada con la punta de los dedos. La piedra estaba tibia. El agua dejaba un rastro perfecto, como si la estatua llorara, pero no era tristeza lo que transmitía. Era memoria, una memoria que parecía fluir por la superficie como un mensaje. Mientras observaba el recorrido del agua, el eco volvió a sonar, esta vez más cerca, mucho más cerca. Lucio giró la cabeza lentamente. Allí, al otro lado de la piscina, vio una figura. No era sombra, no era vapor, era más sólida que antes, como si las partículas de agua se hubieran unido para darle forma. La figura parecía la de un hombre, alto, delgado, envuelto en un manto antiguo. No caminaba, flotaba apenas unos centímetros sobre el mármol húmedo. Su rostro no era visible, oculto entre la neblina, pero su postura era tranquila, como si no quisiera asustar a nadie. Lucio sintió un estremecimiento, pero no retrocedió.
El hombre levantó lentamente una mano, un gesto suave, no una orden, no una amenaza, era como si lo invitara a escuchar. Y entonces sucedió. El eco se detuvo. El silencio se hizo tan profundo que incluso el agua dejó de moverse. El vapor se quedó suspendido como si alguien hubiese congelado el aire. La figura habló, pero no con palabras. Habló con un sonido que parecía nacer del mármol mismo. Un sonido que vibraba en el pecho de Lucio, no en sus oídos. Era un murmullo antiguo, tan antiguo que no pertenecía a ninguna lengua viva. Pero aún así él lo entendió. La voz le decía, aquí guardamos lo que nadie recuerda. Lucio sintió que su corazón se apretaba. Todo su cuerpo estaba tranquilo, pero una emoción profunda comenzaba a crecer dentro de él, como si una parte perdida de su ser despertara. No sabía por qué, pero sentía que esa frase lo tocaba directamente en el alma. La figura avanzó unos pasos sin mover los pies. El vapor se apartaba para dejarlo pasar. Cada vez que su forma se acercaba, la temperatura del aire bajaba ligeramente, pero no era frío desagradable, era fresco, un fresco de noche antigua, de agua pura, de piedra mojada. Lucio quiso hablar, pero no pudo. El silencio no dejaba espacio a palabras humanas. Solo podía escuchar. La figura extendió su mano hacia la piscina. El agua comenzó a moverse, muy lentamente al principio, pero luego con un ritmo más firme. Pequeñas ondas se formaron, todas convergiendo hacia un punto central. Allí el agua empezó a elevarse. Y una gota, luego otra, luego un pequeño hilo que se levantó como si tuviera vida propia. El agua formó una imagen que flotaba sobre la superficie sostenida por el aire. Era un rostro, el mismo rostro que Lucio había visto en el fondo de la piscina minutos antes. Ese rostro era joven, sereno, con ojos que parecían mirar más allá del tiempo. Lucio dio un paso hacia atrás. La figura habló otra vez. Este lugar no olvida. El agua tembló. El rostro desapareció. El vapor volvió a moverse lentamente. El eco retomó su danza. El silencio se calentó otra vez. La figura se desvaneció como si el vapor la absorbiera. Lucio se quedó solo, pero sabía que no estaba solo. No aquella noche, no en aquellas termas, no ante esos ecos. Respiró profundo. La sensación de calma volvió poco a poco a su pecho. El agua volvió a su movimiento suave. El calor lo envolvió otra vez. Y entonces entendió que aquello era apenas el comienzo. El aire dentro de las termas parecía haberse espeso después de la aparición de la figura. El vapor ya no flotaba al azar, se movía en líneas suaves como corrientes invisibles que seguían un ritmo antiguo. Lucio se quedó de pie un momento, sintiendo cómo el calor volvía lentamente a rodearlo, como si la sala estuviera retomando su respiración normal después de un momento de revelación. Caminó despacio a lo largo del borde de la piscina. Sus pasos eran lentos, casi ceremoniales. Cada gota que caía de su piel sonaba con un eco leve, mezclándose con el murmullo del agua que, aunque calmado, parecía tener un pulso propio. El joven sabía que lo que había visto no era imaginación. El rostro formado por el agua, la figura que no caminaba pero avanzaba, las palabras sin voz que el mármol. Él le había transmitido. Se detuvo frente a la estatua que lloraba la línea brillante. Algo en ella lo atraía de nuevo. El agua seguía bajando de la piedra de la misma manera,
con la misma delicadeza, como si siguiera una ruta marcada desde hace siglos. Lucio levantó la mano y tocó la mejilla fría de la estatua. Esta vez el agua brilló un instante más, como respondiendo a su tacto. Cerró los ojos. El calor, el olor del vapor, el sonido suave del agua cayendo, todo pareció enlentecerse, envolviéndolo en una tranquilidad profunda. En ese silencio sintió algo más, una presencia leve como si alguien estuviera de pie detrás de él, no con un cuerpo, con un recuerdo. Se giró lentamente. La sala estaba vacía, pero el vapor, en un punto específico cerca de las columnas del fondo, tenía una densidad distinta, como si hubiera una silueta a punto de formarse o desaparecer. Lucio respiró hondo. No tenía miedo. La calma de las termas era más fuerte que cualquier inquietud, como si todo estuviera protegido por algo más grande que los sentidos humanos. Avanzó hacia el vapor más denso. Cada paso hacía que la atmósfera cambiara ligeramente. El suelo estaba tibio, cada baldosa perfectamente lisa bajo sus pies húmedos. Mientras caminaba, notó algo en el aire. Un sonido sutil. No era el eco anterior. Esto era más parecido a un suspiro largo, a una exhalación que llevaba siglos aguardando a ser escuchada. Cuando llegó a pocos pasos del punto denso, el vapor se abrió suavemente, como si lo invitara a entrar en un espacio que no todos podían ver. Entonces la escuchó. Hubo una oración, una frase corta, dicha con una voz que no provenía del aire, sino del agua misma. Y un alma, y un cuerpo, y un recuerdo. Lucio se quedó quieto, tratando de escuchar de nuevo. El vapor se movió como una cortina. Poco a poco, una nueva figura comenzó a formarse frente a él. Esta no era igual a la anterior, era más pequeña, más delicada, más humana. Era una mujer. Al principio, su forma era solo un contorno tenue, como si el vapor hubiera decidido dibujarla con suavidad. Pero poco a poco, los detalles se hicieron más claros. Su cabello parecía flotar alrededor, como mechones mojados que seguían la corriente del aire. Sus manos estaban unidas frente a ella. Su rostro estaba inclinado ligeramente hacia abajo, como si rezara o recordara. Lucio sintió un golpe leve en el pecho, no de miedo, de emoción. La figura era hermosa en su fragilidad, no tenía la dureza de las esculturas romanas ni la solemnidad de los dioses. Era una presencia humana, alguien que había vivido, alguien que había sentido. La mujer levantó lentamente el rostro. Sus ojos no tenían pupilas, eran como dos pequeñas superficies de agua brillantes profundas. Cuando su mirada se cruzó con la de Lucio, él sintió un estremecimiento suave. No era un aviso, no era una amenaza, era un reconocimiento. Ella lo conocía, o conocía algo de él que él mismo ignoraba. El vapor alrededor de la figura se movió, creando un halo tenue. La mujer abrió los labios, no habló con voz, no hizo vibrar el aire, pero Lucio entendió lo que quería decir. Despierta. Esa palabra entró en su mente como un susurro, apenas un roce, pero suficiente para llenar el espacio entre ellos. Lucio dio un paso hacia adelante, como si la atracción fuera demasiado fuerte para resistir. El calor subió por su pecho. La sala parecía contener el aliento otra vez. La mujer levantó una mano. Sus dedos parecían hechos de luz líquida, de vapor condensado. La acercó hacia el agua. La superficie tembló, como si el toque de la figura invisible acariciara la piscina desde dentro. Entonces el agua cambió. Una imagen comenzó a formarse en la superficie. No era un rostro esta vez, era un lugar,
Un pasillo largo hecho de mármol blanco iluminado por lámparas que colgaban como pequeñas estrellas. Gente caminaba allí, no sombras, personas completas, algunos jóvenes, algunos ancianos, todos con toallas blancas, hablando con calma entre sí. Era el pasado, y las termas, cuando estaban vivas. Lucio observó con los ojos muy abiertos. Cada detalle era perfecto. La voz de los bañistas, el sonido del agua corriendo desde las fuentes, el aroma de los aceites perfumados, los pasos que resonaban entre las columnas. Todo estaba vivo, todo tenía alma. La mujer se volvió hacia él sin perder su conexión con la visión. Otra palabra flotó en su mente. Recuerda. Lucio tragó saliva. El calor parecía envolverlo desde dentro. El vapor vibraba con una energía suave, como si las paredes estuvieran recitando una historia sin voz. La visión cambió de nuevo. Ahora había silencio. El pasillo estaba vacío, el agua detenida, las lámparas apagadas, el mármol frío. Una figura solitaria caminaba por allí. No era hombre ni mujer. Era una sombra que deslizaba su forma a través del pasillo abandonado. El ambiente cambió. El aire se enfrió. La mujer bajó la mano. La visión se apagó como una llama sin aceite. La figura femenina retrocedió lentamente. Sus ojos líquidos parecían decir una última frase. Busca. Y así como había aparecido, se deshizo. El vapor la absorbió. La sala volvió a su silencio caliente. Lucio se quedó de pie, respirando profundamente, con la sensación de que había visto un secreto que no todos estaban destinados a ver. La calma volvió a descender sobre él, pero ya no era la misma calma. Era más profunda, más antigua, más viva. Las termas habían despertado. Y él, con ellas. Lucio permaneció inmóvil durante un largo instante, tratando de comprender lo que había visto. La imagen del pasillo antiguo seguía vibrando dentro de su mente como un reflejo persistente sobre el agua. El calor de las termas lo envolvía, pero ahora sentía también un frío muy leve, un frío que provenía de otro tiempo, no del presente. Era como si el pasado hubiera dejado una huella en su piel. Miró a su alrededor lentamente. El vapor cubría todo con suavidad, pero ahora el joven podía sentir que había algo más dentro de ese vapor. Algo que no era visible, pero sí palpable. Una presencia que caminaba despacio entre las columnas, tocando con delicadeza los mármoles antiguos, despertando memorias adormecidas. Lucio respiró hondo y decidió avanzar hacia la parte más profunda de la terma. Sentía que todo lo que estaba sucediendo no era casual, que la figura, la mujer, el rostro en el agua, el eco, todo formaba parte de un mismo llamado. Caminó junto a las columnas, observando cómo la luz de las lámparas se reflejaba en su superficie húmeda. El mármol parecía brillar desde dentro, como si una corriente cálida circulara por él. El sonido de sus pasos resonó suavemente, creando un eco tranquilo que se mezclaba con el murmullo de las piscinas. El ambiente seguía siendo sereno, pero esa serenidad tenía ahora una profundidad que no había sentido al llegar. Al fondo de la sala, detrás de una cortina ligera de vapor, vio una puerta baja. Nunca la había notado antes, aunque llevaba semanas visitando las termas. La puerta era de piedra gris y tenía un arco sencillo tallado encima. No había lámparas a su alrededor, pero aún así parecía emitir una luz tenue, casi imperceptible. Lucio se acercó con pasos lentos. El aire alrededor de la puerta estaba más
fresco, como si la temperatura cambiara ligeramente al acercarse. Cuando estuvo frente a ella, sintió algo extraño. Un tirón suave en el pecho, como si algo detrás de la puerta lo llamara directamente, no con palabras, con presencia. Apoyó la mano en la superficie fría de la piedra. La sensación fue inmediata. Un temblor muy leve recorrió su brazo, como si la puerta respirara. Lucio cerró los ojos por un momento y escuchó. Desde el otro lado no había ruidos. Tal vez sí, pero eran demasiado suaves, demasiado antiguos para comprenderlos. Empujó la puerta con ambas manos. Al principio no se movió. Luego, con un sonido sordo, cedió abriéndose lentamente hacia un pasillo oscuro. Una corriente de aire frío salió de allí acariciando su rostro. Ese aire tenía un olor diferente, un olor a piedra vieja, agua quieta y tiempo acumulado. Lucio entró despacio, dejando que la oscuridad lo envolviera poco a poco. El pasillo era estrecho y largo. Las paredes estaban hechas del mismo mármol que afuera, pero aquí no brillaban. Estaban apagadas, cubiertas de una capa fina de humedad que hacía que la luz se deslizara sobre ellas sin reflejarse. Las lámparas del salón apenas alcanzaban a iluminar los primeros pasos. Más adelante, la oscuridad era total. Lucio avanzó sin miedo. Una parte de él sabía que debía seguir. Era como si la mujer del vapor o la figura anterior lo hubieran guiado hasta allí, como si ese pasillo guardara el origen del eco que había escuchado. Sus pies desnudos tocaban el suelo frío y cada paso hacía un sonido hueco que resonaba hacia adelante como si el pasillo fuera más largo de lo que parecía. Después de unos metros, sintió que el aire comenzaba a calentarse nuevamente. No como el calor de las piscinas, sino un calor suave, natural, casi humano. Entonces lo vio. Una luz muy tenue al fondo, una luz dorada como la de una lámpara a punto de apagarse. Lucio caminó hacia ella, sintiendo cómo su corazón latía con un ritmo suave pero firme. El pasillo se abrió de pronto hacia una sala pequeña. Allí en el centro había una piscina circular, pero no era una piscina común. El agua estaba completamente quieta, tan quieta que parecía un espejo. Encima del agua, flotando apenas unos centímetros, había un objeto, una tablilla antigua cubierta de símbolos que Lucio nunca había visto. Su superficie brillaba con una luz suave, como si el vapor del aire la alimentara. El joven se acercó lentamente, sin querer romper la calma del lugar. Se inclinó sobre la piscina y miró la tablilla flotante. Los símbolos parecían moverse muy ligeramente, como si respiraran. Lucio sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Era como si esa tablilla lo conociera, como si hubiese sido escrita para él, aunque fuese imposible. Extendió la mano lentamente. Quería tocarla. Quería saber qué era. Quería entender por qué había sido guiado hasta allí. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar la superficie del agua, un sonido lo detuvo. Un murmullo, un susurro muy suave detrás de él. Lucio giró lentamente. En la entrada del pasillo, una figura se formaba de nuevo. Una figura hecha de vapor, luz y memoria. No era el hombre, no era la mujer. Era diferente, más alta, más definida, más antigua. Su forma brillaba con una luz propia, como si su interior estuviera hecho de agua caliente y silencio profundo. La figura extendió una mano hacia la tablilla flotante y la luz de ésta se volvió más intensa. El agua vibró sin producir ondas. Los símbolos brillaron. La figura habló sin hablar, transmitiendo un mensaje directo al corazón de Lucio. Y tiempos guardados, voces perdidas,
Recuerdos que no descansan. Lucio sintió cómo todo su cuerpo respondía al mensaje. No entendía completamente las palabras, pero sí la intención. La tablilla guardaba memorias, memorias humanas, memorias de quienes habían vivido, amado, buscado descanso en esas termas. La figura dio un paso hacia atrás, como invitándolo a tomar la tablilla. Lucio miró la piscina una vez más. El agua estaba tan quieta que su reflejo parecía otro él observándolo desde un tiempo distinto. Se inclinó despacio y sumergió los dedos. El agua estaba tibia. La textura era ligera, como si no fuera completamente líquida. Tomó la tablilla con ambas manos. En el instante en que la tocó, una ola de calor recorrió todo su cuerpo. No era dolor. Era una sensación profunda, íntima, como si cientos de voces suaves se despertaran al mismo tiempo dentro de él. Cerró los ojos por reflejo. Vio personas entrando a las termas hace siglos. Vio risas, conversaciones secretos. Vio amantes encontrándose en rincones ocultos. Vio soldados limpiando sangre antigua del cuerpo después de batallas. Vio ancianos buscando alivio para sus huesos cansados. Vio madres bañando a sus hijos. Vio lágrimas cayendo en el agua. Vio vidas enteras reflejadas en cada gota. Y luego vio algo más. Una noche en la que el agua habló. Una noche en la que las termas guardaron un eco que nunca desapareció. Lucio abrió los ojos con la respiración agitada. El vapor lo rodeaba como un abrazo profundo. La figura ya no estaba. Solo quedaba él, el agua y la tablilla tibia entre sus manos. La terma estaba despierta y esperaba que él siguiera escuchando. El calor suave de la tablilla seguía vivo en las manos de Lucio, incluso cuando la sostuvo contra su pecho, como si aquel pequeño objeto guardara en su interior un corazón hecho de agua y tiempo. La sala silenciosa parecía escuchar su respiración, cada exhalación mezclándose con el vapor que flotaba en ondas lentas alrededor de él. Con la tablilla en las manos, Lucio sentía que el silencio ya no era simplemente silencio, era un idioma hecho de pausas, de respiraciones antiguas, de memorias guardadas bajo la piedra. Caminó alrededor de la piscina circular, con los pies mojados dejando huellas en el mármol húmedo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, no por cansancio, sino por la sensación de estar avanzando dentro de una historia más grande que él. La tablilla vibraba ligeramente, como si respondiera al movimiento del aire. Lucio podía sentirla como si tuviera pulso propio, suave pero constante. Se detuvo frente a una columna baja donde el vapor formaba remolinos ligeros. Allí, el aire parecía moverse diferente, como si algo invisible caminara a su lado. Lucio levantó la tablilla hacia la luz tenue y observó los símbolos que brillaban débilmente. No eran letras romanas, ni griegas, ni de ningún idioma que él conociera. Pero cuando los miraba fijamente, sentía que cada símbolo guardaba una S. Sonido, un recuerdo, una voz. Lentamente, la sala oscura comenzó a llenarse de un murmullo muy suave, como un coro lejano, como si alguien hablara bajo el agua. Lucio alzó la cabeza. El sonido venía de todas partes. No era una sola voz, sino muchas, voces mezcladas en un susurro tan delicado que apenas lograba distinguirlo del vapor. El joven avanzó unos pasos y el murmullo se volvió más claro, como si lo guiara hacia el borde del agua. Se arrodilló junto a la piscina circular. El agua seguía quieta, como en un sueño. El reflejo de su rostro estaba allí, pero algo más aparecía a su lado.
como si la superficie mostrara un segundo rostro, uno más viejo, uno más cansado, uno más sabio. Lucio parpadeó, pero cuando volvió a mirar, el reflejo había cambiado otra vez. Ahora veía sombras moviéndose bajo el agua. Eran siluetas de personas, hombres y mujeres caminando bajo la superficie como si estuvieran en otro plano. No parecían ver a Lucio. Caminaban en una dirección invisible, siguiendo un camino que solo existía para ellos. Algunos cargaban jarras de agua, otros sostenían toallas, otros simplemente caminaban con expresiones de calma profunda. Las voces bajo el agua se volvieron más claras, como si una historia entera circulaba en aquel líquido detenido. Lucio acercó su rostro al agua. Podía sentir el calor golpeando suavemente su piel. Cerró los ojos y escuchó. Una voz surgió primero. Era una voz de mujer, suave como un susurro sostenido por el vapor. No hablaba un idioma conocido, pero Lucio entendía cada sentimiento detrás de cada sonido. La voz hablaba de un día largo, de manos cansadas, de descanso buscado en las termas. Luego otra voz surgió, más profunda, más firme. Era de un hombre viejo que hablaba de batallas lejanas, de heridas, de agua caliente. Esté curando el cuerpo. Después muchas voces se unieron. Voces de jóvenes, de ancianos, de soldados, de madres, de viajeros. Todas reunidas en un murmullo que parecía llenar la sala como si el agua contuviera un pedazo de cada uno de ellos. Lucio sintió que la piel se le erizaba, no de miedo, de emoción profunda. Era como si todo lo que había pasado en aquellas termas durante siglos estuviera aún vivo, nadando bajo la superficie, esperando ser escuchado. La tablilla brilló con un destello suave. Lucio la levantó despacio. Apenas lo hizo, las siluetas bajo el agua se detuvieron, las voces callaron, un silencio espeso se extendió por toda la sala. El agua dejó de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Entonces, desde el fondo de la piscina surgió una imagen. No era un rostro ni un pasillo, era un lugar, una habitación pequeña con muros de mármol blanco, un banco de piedra, una lámpara casi apagada, y en medio de la habitación un hombre sentado con la cabeza inclinada, sosteniendo algo entre sus manos. La luz era tenue, pero suficiente para ver que aquel objeto era la misma tablilla que Lucio sostenía ahora. El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran claros, cansados pero tranquilos. Miró la tablilla en sus manos y luego alzó la vista hacia adelante, como si supiera que había alguien más en la sala con él, aunque estuviera siglos en el pasado. La visión se hizo más nítida. Lucio pudo ver mejor la expresión del hombre. Era profunda, llena de un peso emocional que no provenía del cansancio físico. Era un peso del alma. El hombre pasó sus dedos sobre la tablilla y murmuró algo que el agua transmitió como un eco. No debemos olvidar. No debemos desaparecer. Lucio sintió un temblor suave en la mano que sostenía la tablilla. Era como si el objeto respondiera a las palabras del pasado. La visión se desvaneció lentamente, dejando solo el reflejo de la lámpara sobre el agua. El joven se quedó quieto, con el corazón latiendo despacio. Algo dentro de él comenzaba a entender. Aquellos ecos no eran fantasmas, no eran apariciones sin sentido, eran memorias, memorias vivas atrapadas en las termas durante siglos. Personas que habían dejado su esencia en el vapor, en las piedras, en el agua. La tablilla vibró de nuevo, esta vez más fuerte, como si lo empujara a hacer algo. Lucio levantó la mirada hacia el pasillo por donde había entrado. El vapor se movía con una dirección clara,
como un sendero hecho de neblina que lo invitaba a seguir avanzando. Respiró hondo y se puso de pie. Caminó hacia la salida de la sala con pasos firmes. La tablilla brillaba en su mano, y con cada paso que daba, el sonido del agua parecía acompañarlo como un coro suave, sereno, eterno. Las termas tenían más que mostrarle, y mucho más. Lucio avanzó lentamente por el pasillo estrecho que lo había conducido a la sala oculta. Llevaba la tablilla apretada contra su pecho, sintiendo cómo su calor latía suavemente con cada paso que daba. La vibración ligera se deslizaba por su brazo, subiendo hasta su hombro, mezclándose con la respiración lenta que había aprendido a mantener dentro de las termas. El aire cálido del lugar lo envolvía, con una calma antigua, como si cada piedra por la que pasaba reconociera su presencia. Al llegar nuevamente a la sala principal, el vapor lo recibió con movimientos suaves, casi como si lo estuviera esperando. Las columnas parecían más altas que antes, cubiertas de gotas diminutas que brillaban con la luz dorada de las lámparas de aceite. El murmullo del agua se había vuelto más profundo, más grave, como si lo llamara desde el fondo mismo de las piscinas. Lucio se detuvo unos segundos, dejando que su respiración se sincronizara con el ritmo del vapor. El espacio ya no se sentía vacío. Aunque no había nadie, Lucio podía percibir presencias. No figuras visibles, pero sí una energía tenue que vibraba en cada rincón. Era como si las termas reconocieran que él llevaba algo que pertenecía a ellas, un fragmento antiguo, una memoria viva. La tablilla brillaba débilmente, pulsando en su mano con un ritmo que parecía marcar un camino invisible. Lucio caminó hacia una piscina lateral, una que raramente estaba llena durante el día. El agua allí era más clara, más fría, y el vapor era más fino. Cuando se acercó al borde, sintió una corriente suave de aire salir desde la superficie, como si la piscina exhalara lentamente. Se arrodilló y observó su propio reflejo, que aparecía distorsionado por el movimiento casi imperceptible del agua. Entonces lo escuchó. Un susurro, no un eco como antes, no un murmullo múltiple, un susurro único, una voz suave, cercana, casi humana. Lucio levantó la cabeza despacio. El sonido provenía de la parte más profunda de la sala. Giró el rostro hacia allá y vio, entre dos columnas, un movimiento ligero en el vapor. Era como si alguien estuviera parado detrás, observándolo con paciencia. La figura no estaba completamente formada, pero Lucio sabía que estaba allí esperando. Se levantó lentamente y caminó hacia las columnas. Cada paso lo acercaba más a esa presencia tenue. El susurro volvió más claro esta vez, una palabra corta, suave, parecía decir su nombre, pero de una manera antigua, alargada, como si no lo pronunciara una voz humana sino un eco antiguo que había aprendido a decirlo. Cuando llegó frente a las columnas, el vapor se abrió un poco, dejando a la vista una pequeña entrada que Lucio nunca había visto antes. Una abertura estrecha, como una grieta entre las piedras, de donde salía una luz azulada muy tenue. La tablilla en su mano respondió de inmediato, vibrando con más intensidad, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Lucio respiró profundo y entró. Del otro lado encontró una sala pequeña, circular, donde el vapor era más denso que en cualquier otra parte. Las gotas de humedad flotaban en el aire como si el tiempo se hubiera detenido a mitad de camino entre evaporarse y caer. En el centro había una fuente pequeña, con agua que no se movía. Era tan clara que parecía vidrio puro.
pero su superficie brillaba con una luz extraña, azul y blanca, como si capturara el reflejo de una luna que no estaba allí. Lucio se acercó. Algo dentro de esa fuente se movió. No era unas imágenes, no era una sombra, eran palabras, palabras que formaban líneas sobre el agua, como si alguien estuviera escribiendo directamente sobre la superficie líquida. Letras que aparecían, se iluminaban y luego desaparecían sin dejar rastro. Lucio observó hipnotizado cómo una frase comenzaba a formarse lentamente, símbolo por símbolo, luz por luz. No estás solo. El corazón del joven dio un salto leve. La fuente, como si respondiera a su emoción, brilló más intensamente. Lucio extendió la mano para tocar el agua, pero antes de hacerlo, la superficie se rompió como si algo emergiera desde el fondo. No era un objeto, no era una visión, era un sonido y un canto suave, profundo, que llenó la sala como si cientos de voces invisibles entonaran una melodía hecha solo de calma. No tenía palabras, no tenía ritmo marcado. Era una vibración que acariciaba la piel, que entraba en la mente como una ola lenta, envolvente. Lucio sintió sus músculos relajarse, su respiración hacerse más profunda, su corazón latir con paz. Entonces, en medio del canto, la tablilla brilló intensamente, cubriendo su mano con una luz cálida, y la fuente respondió. Una figura se formó sobre el agua. Primero fue solo un contorno, luego una silueta, luego un cuerpo completo hecho de luz y vapor. Era un hombre joven, y con túnica romana, y con una mirada tranquila, y con un gesto sereno. Su rostro era suave, pero tenía una tristeza profunda, como si hubiera vivido demasiadas cosas en muy poco tiempo. Caminó hacia Lucio sin mover los pies, flotando suavemente sobre la fuente hasta quedar frente a él. Lucio sintió que debía hablar, pero no sabía qué decir. La figura levantó una mano y la posó donde estaría su corazón, aunque no tenía cuerpo sólido. Una ola de calor atravesó el pecho del joven. El hombre habló sin voz. Somos memoria. Somos eco. Somos los que quedaron aquí. Lucio sintió que entendía, que no necesitaba un idioma para comprender. La figura señaló la tablilla con un gesto suave. Beso te eligió. Y tú nos escuchas. Lucio bajó la mirada hacia la tablilla que seguía brillando. El hombre continuó con un mensaje que entró directo en su mente. Las termas guardan lo que el mundo olvida, pero no todo puede dormir para siempre. La luz que rodeaba al hombre comenzó a desvanecerse. El canto se volvió más suave, el vapor más espeso. Lucio extendió la mano queriendo detenerlo, pero la figura retrocedió lentamente. Él escucha, aprende, sigue, y desapareció dentro del vapor como si nunca hubiera estado allí. Lucio se quedó solo en la sala, con la fuente, con el canto lejano, con la tablilla tibia, y con una certeza profunda dentro del corazón. Había entrado a las termas buscando descanso, pero ahora sabía que había encontrado un destino, uno que apenas comenzaba. Lucio salió lentamente de la pequeña sala donde la figura hecha de luz se había desvanecido. El canto suave seguía vibrando en su pecho aun cuando el aire ya no lo reproducía. Era como si aquel sonido hubiera sido tejido directamente en su respiración, en su sangre, en el pulso íntimo que mantenía su calma. El vapor alrededor parecía más tibio, más claro, como si el lugar hubiese reconocido su
esencia y lo aceptara como parte de su secreto más profundo. Al volver al pasillo estrecho, notó que la tablilla estaba más ligera, aunque brillaba con un resplandor más suave que antes. No era un brillo fuerte, sino uno parecido a la luz que queda después de apagar una lámpara. Una luz que no se va del todo, que permanece viva en la oscuridad. A medida que caminaba, los símbolos de la tablilla parecían moverse con levedad, como si respiraran al ritmo de su. En ese paso, el pasillo lo llevó nuevamente a la sala principal de las termas. Allí, el vapor se movía con calma, desplazándose de lado a lado como si danzara, siguiendo un compás que solo las paredes antiguas conocían. Las lámparas seguían encendidas, pero la intensidad de su luz había cambiado. Era más suave, más cálida, como si la llama se inclinara hacia él en señal de bienvenida. Lucio se acercó a la piscina central. El agua estaba quieta, transparente, formando un espejo perfecto donde el vapor se deslizaba en líneas suaves. Se inclinó sobre ella y vio su propia imagen reflejada, pero no era un reflejo simple, había algo más. Una segunda figura detrás de él, formada solo por sombras del vapor. No tenía un cuerpo definido, pero Lucio sintió que esa figura lo observaba con una serenidad profunda. La figura se movió un paso hacia adelante, aunque no hacía ningún ruido. El vapor descendió lentamente como si se abriera para dejarle espacio. La presencia no era pesada ni fría. Era ligera, tranquila, como una memoria que no había sido llamada pero que había llegado por sí sola. Lucio no retrocedió. Una calma profunda le sostuvo los pies en el mármol. La figura invisible, hecha solo de contornos, extendió una mano hacia el agua. La superficie reaccionó de inmediato, ondulándose en círculos perfectos que viajaron hacia los bordes de la piscina. El eco del agua llenó la sala con un sonido suave, casi musical. Luego los círculos desaparecieron y la superficie volvió a ser lisa como un cristal. Entonces, desde el fondo, comenzaron a aparecer luces pequeñas. Brillaban con un tono dorado, como luciérnagas atrapadas bajo la superficie. Lucio observó fascinado cómo las luces formaban líneas, caminos, símbolos. Uno de esos caminos se extendía desde el centro de la piscina hasta el borde donde él estaba arrodillado. De pronto sintió un impulso, una necesidad, una llamada que venía desde dentro del agua. Tocó la superficie con la punta de los dedos y todo cambió. Una visión surgió de manera tan clara que el aire pareció detenerse. Ya no estaba mirando la piscina, estaba viendo otra época, otro mundo, otra Roma. Las termas estaban llenas de gente. Hombres conversando en grupos, mujeres riendo mientras el vapor envolvía el lugar, niños corriendo alrededor de los mármoles, ancianos descansando con calma. Pero no era eso lo que capturó la atención de Lucio. Era un hombre, joven pero con mirada cansada, caminando por los pasillos de las termas. No llevaba nada en las manos, excepto una preocupación profunda dibujada en su rostro. Iba de un lado a otro como si buscara a alguien o algo. Sus pasos eran rápidos, pero su espíritu parecía lento, agotado. Lucio sintió una conexión inmediata con él, como si lo conociera, aunque nunca lo hubiera visto. Entonces, de repente, la visión se acercó más, mostrando con claridad el rostro del hombre. Tenía ojeras, labios tensos y ojos que parecían haber llorado hace poco. La figura de vapor que estaba detrás de Lucio habló sin hablar. Su mensaje entró directo a la mente del joven. Este fue el último guardián. La visión continuó.
El hombre se arrodilló junto a la misma piscina donde ahora Lucio estaba. Tocó el agua con ambas manos. El agua respondió creando ondas de luz dorada. El hombre pasó los dedos por su rostro como si buscara consuelo en el contacto con la memoria líquida del lugar. De repente, otra figura apareció en la visión. Era la misma mujer hecha de vapor que Lucio había visto antes. Su silueta era más clara en esta visión. La luz la rodeaba con delicadeza. Se acercó al hombre y posó una mano en su hombro. Él respiró hondo, como si la calma volviera a entrar en él tras una larga ausencia. Ella habló sin sonido, él entendió. Ella lo guió, él siguió. Ella le mostró la tablilla, él la tomó. Ella desapareció, él quedó solo. La visión se desvaneció de golpe. El agua volvió a su calma normal. El vapor regresó a su movimiento lento. Lucio levantó la mirada hacia la figura de vapor que lo había acompañado durante la visión. La figura estaba firme, serena, observándolo. Una palabra surgió de su presencia con absoluta claridad. Y continúa. La tablilla volvió a vibrar en su mano. El camino seguía. Lucio se levantó lentamente, sintiendo que sus piernas tenían más propósito que antes. Caminó a lo largo del salón, observando cada detalle. Las termas ya no eran un simple lugar, eran un sistema vivo, una memoria que respiraba, un santuario que guardaba historias que el mundo había olvidado. Se detuvo frente a una columna que tenía grietas antiguas. Pasó sus dedos por la superficie y sintió un calor suave, como si la piedra tuviera recuerdos propios. Un nuevo susurro nació detrás de él. No era una voz humana, era una mezcla de agua, vapor y eco. La figura se acercó más, y Lucio escuchó otra vez. Bajo el agua, y no hay más. La tablilla brilló por última vez, iluminando un sendero claro hacia una parte de las termas que Lucio no había visto antes. Un arco bajo, cubierto de vapor denso, lo invitaba a entrar. Su destino estaba adelante. Su camino estaba abierto. La memoria viva lo esperaba. Lucio respiró hondo y avanzó. Lucio avanzó hacia el arco bajo que el vapor había comenzado a revelar. El aire alrededor parecía más espeso que en cualquier otra parte de las termas, como si allí el tiempo se detuviera de manera distinta, más profunda, más antigua. Cada paso que daba resonaba ligeramente contra las paredes de mármol, como si la piedra respondiera a su presencia con un eco suave. La tablilla vibraba débilmente en su mano, guiándolo hacia adelante con la misma naturalidad que una llama guía a un viajero perdido en la noche. Cuando cruzó el arco, una corriente de aire frío rozó sus brazos, en contraste con el calor habitual de las termas. No era un frío desagradable, era un frío lleno de calma, como el viento nocturno que sube desde una montaña tranquila. Lucio respiró hondo y dejó que ese aire entrara en su pecho, sintiendo una claridad suave que parecía limpiar su mente. La sala al otro lado del arco era más grande de lo que imaginaba. Estaba casi completamente en sombras, salvo por algunos puntos donde el vapor brillaba con un resplandor dorado, como si atrapara restos de luz de épocas antiguas. El silencio allí era más profundo. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno, habitado, como si alguien acabara de suspirar y la última vibración todavía flotara en el aire. Lucio dio unos cuantos pasos más y el suelo bajo sus pies cambió. Ya no era mármol pulido, sino piedra rugosa, desgastada por siglos de humedad. Se inclinó un poco y pasó la mano sobre la superficie. Era fría, pero no muerta.
Tenía la temperatura de algo que guarda historias demasiado pesadas para olvidar. El vapor comenzó a moverse a su alrededor, formando pequeñas espirales que subían y desaparecían en la oscuridad del techo. Lucio levantó la tablilla y su luz tenue iluminó lo suficiente para revelar unas marcas en las paredes. Eran símbolos antiguos, más antiguos que los de la tablilla misma. Parecían dibujos hechos por manos que no buscaban embellecer, sino dejar constancia de algo importante. Figuras humanas, agua cayendo, un círculo, un símbolo que se repetía. Y un ojo. Lucio pasó sus dedos sobre el símbolo del ojo. Apenas lo tocó, el vapor frente a él se abrió lentamente, como si lo reconociera, y detrás de esa abertura apareció un corredor oscuro, profundo, con un sonido apenas perceptible. Un sonido que se parecía a la respiración de un gigante dormido. No era amenazante, era lento, firme, constante. Lucio sintió un tirón suave en el pecho. La tablilla vibró otra vez. Ese era el camino. Entró al corredor. Los primeros pasos fueron lentos, medidos. El corredor parecía estrecharse a veces y luego ampliarse sin motivo aparente, como si la arquitectura siguiera un patrón vivo en lugar de uno construido por manos humanas. El vapor se desplazaba hacia adelante, iluminado por la luz de la tablilla, creando sombras suaves que se movían como si bailaran al ritmo de un viento invisible. De pronto el sonido cambió, ya no era respiración, era agua, agua moviéndose en algún lugar cercano. No era el sonido de las piscinas principales. Era un sonido más profundo, más grave, como si viniera desde una cámara oculta bajo la tierra. Lucio siguió caminando hacia el sonido, guiado tanto por sus sentidos como por la vibración constante de la tablilla. El corredor desembocó en una sala circular mucho más grande que las anteriores. El vapor era más denso, formando capas suaves que se movían con formas casi humanas. Y en el centro había una amplia abertura en el suelo. No era una piscina, era un pozo antiguo, tan antiguo que las piedras a su alrededor tenían colores que el tiempo había intentado borrar sin éxito. Lucio se acercó con cautela, se arrodilló en el borde y miró hacia abajo. No vio agua al principio, vio oscuridad, pero no una oscuridad vacía, una oscuridad viva. Unos segundos después, la luz de la tablilla iluminó ligeramente el interior. Y entonces lo vio. Agua que no se movía como agua común. Agua demasiado quieta. Agua que reflejaba cosas que no estaban en la sala. Reflejaba columnas que no existían allí. Reflejaba figuras humanas que caminaban en silencio. Reflejaba fuego en antorchas que no estaban encendidas. Reflejaba un cielo que no pertenecía a esa habitación. Era un espejo del pasado. Lucio sintió que su respiración se hacía más lenta, más profunda. Ninguna emoción abrupta lo golpeó, solo una calma creciente, como si estuviera frente a un portal hecho no de magia, sino de memoria pura. Acercó la tablilla al borde del pozo. El agua respondió de inmediato. La luz se expandió en círculos dorados que descendieron hacia el fondo, iluminando más de lo que la vista humana podía alcanzar. El agua comenzó a cambiar. Dejó de ser reflejo. Se convirtió en imagen. Y la imagen cobró vida. Un grupo de personas estaba reunido alrededor del mismo pozo, pero cientos de años atrás. Lucio vio sus rostros, sus gestos, sus manos moviéndose con urgencia. Algunas personas vestían túnicas nobles, otras ropas más sencillas.
Todos miraban hacia el interior del pozo con una mezcla de respeto y miedo. Una voz profunda surgió desde la visión, no audible, pero claramente entendible. Aquí guardamos lo que no debe perderse. La imagen se movió un poco. Mostró a un hombre joven bajando una cuerda. Mostró a alguien llorando. Mostró a otro sosteniendo una tablilla idéntica a la que Lucio llevaba. La visión se aceleró un poco y la sala del pasado se llenó de un resplandor frío. Luego todo desapareció. El agua volvió a su quietud original. El pozo quedó en silencio. El vapor se posó suave sobre la superficie. Lucio apoyó ambas manos en el borde y bajó la cabeza. Entendió que el pozo guardaba memorias más profundas aún. Memorias que estaban enterradas bajo capas de siglos. Memorias que querían salir. Memorias que necesitaban ser escuchadas. Entonces, detrás de él algo se movió. Lucio levantó la cabeza con calma. El vapor en la entrada del pasillo se condensaba, formando lentamente una figura humana, no hecha de luz, no hecha de sombra, hecha de vapor denso como niebla viva. La figura avanzó con pasos silenciosos, aunque no tenía pies tangibles. Se detuvo frente a Lucio. No habló, no hizo gestos, pero transmitió un mensaje claro. Aún no has visto todo. Y extendió una mano hacia el pozo. La tablilla vibró con fuerza. El agua del pozo tembló levemente. El vapor se arremolinó alrededor de ambos. Lucio sabía qué significaba aquello. Su viaje en las termas no estaba cerca del final. Aún faltaba descender más profundo. Aún faltaba escuchar lo que dormía bajo el agua. Respiró hondo. Se puso de pie y se preparó para bajar. Lucio se quedó de pie frente al pozo, respirando hondo mientras el vapor giraba como un velo antiguo alrededor de su cuerpo. La figura hecha de vapor seguía allí, quieta, con la mano extendida hacia el agua, como si esperara que él diera el siguiente paso sin prisa, sin miedo, con la calma de alguien que entiende que cada movimiento tiene un propósito. La tablilla, tibia en su mano, pulsaba con un ritmo constante, marcando un compás que parecía provenir del mismo corazón de las termas. El joven se arrodilló junto al borde del pozo. Miró hacia abajo y vio cómo la superficie del agua cambiaba lentamente, como si una corriente invisible la hubiera tocado desde dentro. No era una corriente fuerte, era apenas un temblor, una vibración tenue que hacía que la luz reflejada se moviera en ondas delicadas. El vapor descendió un poco, cubriendo parte del pozo como un manto suave. Lucio apoyó una mano sobre la piedra húmeda y extendió la otra hacia la superficie del agua. No la tocó, solo dejó que la distancia entre sus dedos y el agua se hiciera cada vez más pequeña, como si así pudiera escuchar un mensaje escondido en ese espacio minúsculo. El temblor en la tablilla aumentó. Era una vibración cálida, casi reconfortante, como si el objeto quisiera decirle que no tenía nada. ¿Qué temer? Entonces lo sintió. Un tirón suave, como si algo bajo el agua lo llamara. No con fuerza, no con urgencia, sino con paciencia. La misma paciencia que tiene un recuerdo que lleva siglos esperando ser escuchado. Lucio se inclinó un poco más y finalmente tocó la superficie del agua. El mundo cambió. La sensación fue profunda y silenciosa, como si hubiera sumergido la mano en un sueño, no en agua. No sintió frío ni calor. Sintió un silencio líquido, un vacío lleno de historias. La visión llegó sin aviso.
no como un golpe, sino como una ola suave que se extiende lentamente por la orilla de una playa tranquila. Estaba dentro del pozo, no físicamente, pero su mente estaba allí, sumergida profundamente bajo el agua. El fondo no era oscuro, era luminoso. Un brillo dorado llenaba el espacio, como si la luz naciera de la piedra misma, y en ese fondo vio figuras, no personas completas, siluetas, sombras con bordes de luz. Caminaban alrededor del lugar como si estuvieran atrapadas en un ciclo eterno, repitiendo movimientos que habían realizado en vida. Una de las figuras, más definida que las demás, levantó la cabeza lentamente, como si hubiera sentido a Lucio. Tenía una postura firme, tranquila, y aunque su rostro no era completamente visible, había en su presencia una solemnidad que llenaba todo el espacio. Esa figura se acercó, flotando suavemente, moviéndose a través del agua sin causar ninguna perturbación. Una palabra surgió desde ella, una palabra que no se escuchaba con los oídos, sino con el interior del alma. Desciende. Lucio abrió los ojos. El pozo estaba frente a él, tan real como antes. La figura de vapor también seguía allí, inmóvil, esperando. El joven respiró hondo una vez más. Entendió que debía bajar, que ese era el siguiente paso, que el corazón de las termas estaba más profundo, en lugares donde ni la luz de las lámparas ni el vapor calmado llegaban. Miró alrededor, no había escaleras, no había sogas, no había mecanismo para bajar, solo un borde de piedra y un agua demasiado quieta, pero Lucio sabía que eso no era un obstáculo. Las termas no funcionaban bajo las reglas humanas, funcionaban bajo las reglas de la memoria. Sosteniendo la tablilla contra su pecho, se incorporó lentamente y se deslizó hacia el interior del pozo. El agua lo recibió como si hubiera estado esperándolo desde hacía siglos. No era fría ni caliente, era un abrazo tibio y silencioso. Lucio dejó que su cuerpo descendiera lentamente, guiado por una corriente invisible. No necesitaba respirar, no necesitaba moverse. El agua lo sostenía y lo guiaba con suavidad, como una mano antigua que sabe exactamente a dónde debe llevarlo. El oscuro brillo dorado volvió a aparecer alrededor de él. Luces pequeñas surgieron desde el fondo, ascendiendo como si fueran recuerdos despertando desde la tierra misma. Las figuras que había visto antes comenzaron a rodearlo. No se acercaban demasiado, no lo tocaban, pero se movían en círculos lentos, como si realizaran un ritual antiguo cuya finalidad él todavía no entendía. La figura más clara se acercó de nuevo. Era diferente ahora, más humana, más llena de luz. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Lucio entendió aún así. Él escucha. Y entonces desde todas las direcciones surgieron voces, voces profundas, suaves, calmadas, voces antiguas que hablaban en un idioma que no pertenecía a ninguna civilización conocida. Sin embargo, cada frase tenía un significado claro. Era como sentir emociones transformadas en sonido, como si el agua misma hablara. Las voces decían historias, historias de personas que habían venido a las termas buscando descanso. Historias de alivio, de dolor, de esperanza, de últimos suspiros. Historias de amores que quedaron sin despedida. Historias de vidas completas que las paredes de las termas absorbieron sin querer. Lucio sintió lágrimas en sus ojos, aunque el agua se las llevó antes de que pudieran caer. La figura señaló algo detrás de él. Lucio se giró, y una puerta hecha de piedra sumergida,
con símbolos tallados similares a los de la tablilla. No la había visto antes. La luz dorada la iluminaba desde abajo, como si fuera un altar sagrado escondido bajo la tierra. La puerta no estaba cerrada completamente. Tenía una rendija por donde escapaba una luz cálida. Era el lugar donde las voces querían que él fuera. Era el corazón más profundo, el origen del eco, el lugar donde nacía la memoria viva. Lucio estiró la mano. La puerta respondió con un temblor leve. Los símbolos brillaron, y justo antes de tocarla, escuchó una frase más. Una frase que no venía de ninguna figura, de ninguna visión. Venía de él, porque ya la sabía. Todo lo que duerme, eventualmente despierta. Lucio apoyó la mano sobre la piedra, y la puerta comenzó a abrirse. La puerta sumergida se abrió lentamente bajo la mano de Lucio, como si hubiese esperado siglos para sentir un toque humano de nuevo. La piedra se movió sin sonido, pero el agua vibró con una onda suave que se extendió por todo el pozo como un suspiro profundo. El brillo dorado que escapaba por la rendija se intensificó, iluminando el interior del agua como si un pequeño sol hubiera despertado en él. A profundidades, Lucio sintió la corriente tibia envolver su cuerpo, guiándolo hacia la entrada. El agua lo sostenía con delicadeza, como si fuera un manto suave tejido con memoria antigua. La tablilla que llevaba contra el pecho se calentó de manera ligera, pulsando al ritmo de su propio corazón. El joven avanzó lentamente, cruzando el umbral de la puerta. Del otro lado encontró un espacio que no parecía una sala ni un pasillo. Era mucho más grande, pero no tenía forma definida. El agua era tan clara que parecía aire y la luz dorada se movía por todo el lugar como si viviera en él. No había techo, no había paredes, no había suelo. Todo era un espacio suspendido entre tiempo y memoria. En el centro, una figura se formó con más claridad que cualquier otra que había visto. No era vapor, no era luz. Era una presencia real, casi humana, pero con un brillo suave que la envolvía como un aura. Sus ojos no tenían color, pero parecían contener siglos de sabiduría y calma. Su postura era tranquila y sus manos descansaban a los lados, como si no necesitara gestos para comunicarse. Lucio se acercó despacio. No sentía miedo, no sentía inquietud. Solo una enorme quietud interior, como si cada respiración se sincronizara con la respiración de las termas mismas. Esa figura era distinta a todas. Tenía una fuerza silenciosa que llenaba todo el espacio. La figura habló, pero como siempre, sin voz. Su mensaje entró directo, suave, profundo a la mente de Lucio. Has venido hasta donde pocos llegan. Lucio bajó ligeramente la cabeza, no por obligación, sino por respeto. La figura continuó, y el agua a su alrededor pareció moverse al compás de sus palabras invisibles. Aquí descansan las memorias más antiguas. Aquí duerme lo que el mundo quiso olvidar. Aquí vive el eco que nunca murió. Lucio apretó la tablilla contra el pecho. Entendía que aquello no era un simple hallazgo, era un legado, algo que había sido guardado durante siglos para alguien capaz de escucharlo sin miedo, sin juicio, sin romper la calma del lugar. La figura levantó una mano y la luz en el espacio aumentó, suave como un amanecer bajo el agua. Del fondo comenzaron a aparecer imágenes, no visiones confusas ni sombras, eran recuerdos nítidos como fragmentos de vida que habían quedado atrapados en las termas. Gente entrando a las piscinas con sonrisas cansadas.
hombres descansando después de largas jornadas de trabajo, madres con sus hijos pequeños jugando en el agua tibia, ancianos respirando aliviados mientras el vapor les calmaba los huesos, viajeros que encontraban allí un refugio en medio de caminos interminables. Luego aparecieron memorias más profundas, días de celebración, días de silencio, días en que los ecos eran tan fuertes que las paredes casi latían. Y por último aparecieron noches, noches en que las termas estaban vacías, pero aún así llenas de presencia. Noches en que el agua hablaba, noches en que el eco nacía. Lucio entendió que todas esas vidas, todas esas emociones, todos esos suspiros habían quedado guardados allí, que el eco no era un fantasma, no era un espíritu, era la esencia de la humanidad misma, acumulada en un lugar donde la calma había sido el único testigo por siglos. La figura se acercó más y posó una mano luminosa sobre la tablilla. Esto ahora es tuyo. Lucio sintió un calor profundo que se extendió desde la tablilla hacia todo su cuerpo. No era un calor físico, era un calor emocional, una mezcla de alivio, paz y responsabilidad. Era como si una parte del eco entrara directamente en él, no para asustarlo, sino para acompañarlo. La figura finalizó. Escucha siempre. Guarda lo que escuches y permite que la calma siga viva. Después de eso, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la luz dorada que lentamente se apagaba como una llama antigua. El espacio cambió, el agua se volvió más clara, el brillo se hizo más tenue y el pozo pareció recuperar su forma original. Lucio flotó hacia arriba sin esfuerzo, impulsado por una corriente suave, como si las termas estuvieran devolviéndolo a su mundo. Al atravesar la puerta, volvió a sentir el calor conocido del vapor. Ascendió lentamente, y cuando su rostro salió del agua, respiró profundamente por primera vez desde su descenso. La sala del pozo estaba tranquila. La figura de vapor ya no estaba. Solo quedaba él y el silencio. Un silencio lleno. Un silencio vivo. Un silencio que respiraba con él. Subió al borde del pozo y se sentó, sosteniendo la tablilla. El vapor lo envolvió de nuevo con una suavidad casi maternal. Lucio cerró los ojos. Él escuchó. Y ahora entendía perfectamente el eco de las termas antiguas. No era un lamento, no era un aviso, era un refugio, un recordatorio de todo lo que alguna vez fue humano. El eco era calma, se levantó lentamente y caminó hacia la salida. Las termas seguían tibias, las lámparas seguían encendidas. Las sombras bailaban suavemente, pero ya no eran un misterio para él. La hora era parte de ellas, parte del silencio, parte del eco, y mientras caminaba hacia la puerta principal, el vapor se apartó suavemente como si lo despidiera. La tablilla brilló una última vez en su mano, guardando dentro de sí las historias que nunca debían morir. Lucio salió a la noche tranquila de Roma, sintiendo que la calma de las termas lo acompañaría siempre, como una voz suave que respira bajo la superficie de la realidad. No volvió a mirar atrás, porque ahora sabía la verdad. El eco siempre encuentra a quien escucha. Siempre vuelve, siempre guía. Y en la quietud de esa noche, bajo un cielo sin luna, Lucio respiró profundo. Y el eco respondió.